Bueno, buenos días, vamos arrancando. Lo primero, os voy a pedir que empecéis a leer la lectura complementaria del tema 4. ¿Por qué? Porque el tema 4 lo vamos a ver seguro, pero me parece que lo vamos a ver el último día y tal vez un poco deprisa. No os preocupéis por el tema 5, si no explico el tema 5 no entrará en examen. Pero el hecho de que vengáis con la lectura leída del tema 4 va a facilitar enormemente que entendáis las explicaciones del tema 4, ¿vale? Empezamos con antinomias, ¿vale? Punto 3.8 del programa. A ver, dicho de manera muy sencilla, ¿qué es una antinomia? Una antinomia podemos decir que es un choque entre dos normas. Cuando tenemos dos normas que en algún sentido chocan, son incompatibles, ¿vale? Esta primera intuición, sin embargo, es un poco atécnica y nosotros vamos a necesitar algo un poquito más preciso. ¿Por qué? Porque la definición nos va a resultar imprescindible para saber detectar cuándo realmente dos normas son incompatibles. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces nos encontramos normas que parecen incompatibles y en realidad no lo son. ¿Vale? Venga, vamos para allá. Punto 3.8.1 del programa. Concepto de antinomia. Mirad. Para nosotros detectemos una antinomia, un choque entre dos normas, una incompatibilidad entre dos normas, vamos a requerir tres cosas. La primera es obvia, tener dos o más normas. La segunda ya es un poco más o menos evidente. Y es que ambas normas tienen que regular situaciones o casos o supuestos de hecho iguales o similares. Lo veremos con algo de profundidad, pero por ejemplo, nadie diría que la norma obligatorio escribir con boli azul y la norma prohibido escribir con boli negro son dos normas que chocan. ¿Por qué? Porque regulan directamente dos supuestos de hecho diferentes. Uno escribir con boli azul, otro escribir con boli negro. ¿Sí? Sí. De manera incompatible. ¿Qué quiere decir de manera incompatible? Que no puedo cumplir con las dos normas al mismo tiempo. Ejemplo tonto, prohibido jugar a la pelota, obligatorio jugar a la pelota. ¿Puedo cumplir con las dos normas? Pues haga lo que haga, estoy incumpliendo una de las dos normas. ¿Sí? Así que para nosotros, una antinomia va a ser más de una norma, dos o más, con supuestos de hecho iguales o similares, y ahora profundizaré en esto, en el supuesto de hecho, y de maneras incompatibles, ¿vale? Vamos a empezar con los choques, las antinomias, entre normas prescriptivas. A ver, de hecho, la teoría de las antinomias está formulada con base en las normas prescriptivas y tendremos que adaptarla para las normas constitutivas. Nosotros ya tenemos claro que es una norma prescriptiva. Una norma prescriptiva es la que tiene un comportamiento, el que sea un supuesto de hecho, jugar a la pelota, calificado mediante un operador deóntico, prohibido. Jugar a la pelota, prohibido. ¿Vale? Tendríamos una antinomia cuando tenemos estas dos normas.
jugar a la pelota prohibido y jugar a la pelota obligatorio. Esto es claramente una antinomia. No puedo satisfacer las dos normas a la vez. Os recuerdo, dentro de los operadores deónticos nosotros tenemos obligatorio, prohibido y permitido, ¿vale? Facultativo, ya sabemos que es permitido sí, permitido no. Y es un operador deóntico cuando es permiso fuerte, no permiso débil. Todas estas cosas ya las sabemos, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Bueno, para analizar los tipos de antinomias entre normas prescriptivas, nos hace falta recordar el cuadrito que vimos con los permisos, en el que os expliqué por qué obligatorio implica permitido y prohibido implica permitido no. Si os acordáis, nosotros pusimos aquí obligatorio jugar a la pelota, aquí prohibido jugar a la pelota, permitido jugar a la pelota y permitido no jugar a la pelota. ¿Os acordáis de este cuadrito, verdad? Sí. Bueno. Lo que no estoy del todo seguro, aunque creo que sí, es si vimos las relaciones entre cada uno de los operadores. ¿Sí? ¿No? ¿No? Mirad. Vamos a llamar 1 a la relación entre obligatorio y prohibido, lo vamos a llamar relación 1 de contrariedad, ¿vale? Cuando tenemos contrariedad, 1, obligatorio y prohibido, ¿vale? Contrariedad. A ver, cuando tenemos dos normas contrarias, N1 obligatorio jugar a la pelota y N2 prohibido jugar a la pelota, evidentemente no puedo cumplir con ambas normas al mismo tiempo, ¿sí? Por lo tanto, las relaciones de contrariedad son relaciones de incompatibilidad. Incompatibilidad, ¿vale? ¿Sí? Y estamos respecto del operador deóntico, ¿vale? Bien. Relación 2, que son las de aquí abajo. Permitido jugar a la pelota y permitido no jugar a la pelota. A estas las llamamos subcontrarias. Si tengo una norma que me permite jugar a la pelota y otra norma que me permite no jugar a la pelota, estoy cumpliendo con ambas al mismo tiempo. De hecho, nosotros sabemos que permitido jugar a la pelota y permitido no jugar a la pelota es facultativo jugar a la pelota. Estas normas son compatibles. Si son compatibles, entonces no generan una antinomia, ¿vale? Cuando tienes dos normas que te dicen permitido, no estás generando una antinomia. Permitido sí y permitido no. ¿Nos hemos perdido? ¿Un poquito? Dime. Pobre yo. Es que estuve sin venir, entonces no me entero. Ya. A ver, nosotros dijimos, obligatorio implica permitido, ¿sí? Pero no al revés, permitido no implica obligatorio. Prohibido implica permitida la omisión, pero no al revés. Que esté permitida la omisión no significa que esté prohibido. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Vale. Tú me estabas preguntando, ¿permitido no era lo mismo que prohibido? No, porque prohibido sí implica permitido no, pero no viceversa. Te puedes encontrar una permisión de omisión sin que haya prohibición. ¿Vale? Bien. Estamos viendo antinomias entre normas prescriptivas
¿Y en qué nos estamos fijando? Nos estamos fijando en el operador de óntico, ¿vale? En el operador normativo, obligatorio, prohibido, permitido, permitido no. ¿Bien? Dime. Porque si yo os digo durante el examen que tenéis permitido hacer el examen con boli azul y permitido no hacerlo con boli azul, hagas lo que hagas, estás cumpliendo la norma. Si escribes con boli azul, permitido. No violas ninguna de las dos. Tres. Aquí tenemos dos. O sea, dos tipos. ¿Vale? 3 y 3. Obligatorio jugar a la pelota y permitido jugar a la pelota, por un lado, y por el otro, prohibido jugar a la pelota y permitido no jugar a la pelota. ¿Bien? Los laterales. Y a estos laterales las vamos a llamar subalternas. ¿Qué sabemos nosotros ya de la relación de subalternas? Dime, ¿te has perdido? Vale. ¿Qué sabemos nosotros de la relación de subalternas? Pues te lo acabo de contar. ¿Qué son las subalternas? Obligatorio con permitido y prohibido con permitido no. Sabemos que obligatorio jugar a la pelota implica permitido jugar a la pelota. Al revés no. Permitido jugar a la pelota no implica obligatorio jugar a la pelota. Y sabemos, por el otro lado, que prohibido jugar a la pelota implica permitido no jugar a la pelota, pero no viceversa. ¿Bien? Sí. Sabemos que en los lados del cuadro de oposiciones deónticas, creedme que es buena idea quedarse con la foto de este cuadro en la cabeza. En los laterales no hay incompatibilidad, sino que hay de arriba a abajo implicación. Los obligatorios implican los permitidos, los prohibidos implican el permiso de omisión, el permitido no. ¿Sí? No son incompatibles. Compatibles. Si no son incompatibles, son compatibles. Y sea entre obligatorio y permitido. Entre, por un lado, obligatorio y permitido, pero también aquí, entre prohibido y permitido no. ¿Vale? Compatibles. Nos falta la última. Sí. ¿Que por qué son subalternas? ¿Lo tienes claro en obligatorio jugar a la pelota y permitido no jugar a la pelota? Nosotros sabemos que obligatorio es lo mismo que prohibido no. ¿Vale? Si tenemos, ¿sí? Si tenemos que está prohibido no hacer determinada cosa, es lo mismo que decir que está permitido, obligatorio no hacerlo. Claro, implica que está permitido no hacerlo. Está permitido no hacerlo. Si está prohibido no hacerlo, no, perdón, está permitido hacerlo. Que me he confundido con el signo menos. Repito, si está prohibido no hacerlo, has dicho, está permitido hacerlo. Por lo que... Vale. Por la equivalencia. Dime. ¿Cómo? Es que no estoy diciendo que no son antinomias. Estoy diciendo que vamos a tener 4 relaciones. La primera genera una incompatibilidad. La segunda no genera una incompatibilidad. La tercera no genera una incompatibilidad. La cuarta, ahora veremos, sí genera incompatibilidad. La cuarta son las diagonales del cuadrito. ¿Vale? A estas relaciones las vamos a llamar de contradictoriedad. Contradictorias. ¿Vale? Y ya os digo que son incompatibles y que por tanto sí generan antinomia. ¿Vale? Contradictoriedad y contrariedad. ¿Vale? Vamos para allá. ¿Cuáles son las de contradictoriedad? Las de contradictoriedad son obligatorio jugar a la pelota
y permitido no jugar a la pelota. Diagonal 1. Si es obligatorio jugar a la pelota y está permitido no jugar a la pelota, no puedes cumplir las dos normas al mismo tiempo. Porque esta te está diciendo obligatorio llevar a cabo la acción y esta te está diciendo permitido omitir la acción. ¿Sí? ¿Bien? ¿No? Bien. 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 Lo mismo pasa aquí. Si está prohibido jugar a la pelota, no puede, o sea, y está permitido jugar a la pelota, no puedo llevar a cabo no puedo cumplir con las dos normas. ¿Sí? Porque una me está diciendo no juegues a la pelota y la otra juega a la pelota si quieres. Bien. Contrarias, subcontrarias, subalternas, contradictorias. ¿Vale? Solo contrarias y contradictorias nos generan una antinomia. ¿Vale? Pasamos al punto 3, 8, 2, 2. Porque hasta ahora la cosa ha sido muy sencilla. ¿Por qué? Porque siempre hemos puesto jugar a la pelota. Claro, lo que pasa es que en el ordenamiento, aunque en ocasiones nos encontramos con una antinomia de este tipo, que tengamos un comportamiento que un día es obligatorio y al otro día está permitida la omisión, ¿sí? Esto no es lo más frecuente, que sea exactamente el mismo comportamiento. Respecto del supuesto de hecho. Mirad, respecto del supuesto de hecho, vamos a adoptar una clasificación muy viejita, formulada por un autor llamado Alf Ross hace muchos años, que dice, mira, respecto del supuesto de hecho podemos clasificar las antinomias en tres tipos. Podemos tener antinomias total, parcial y parcial. El primer caso es el que ya hemos visto. Obligatorio jugar a la pelota, prohibido jugar a la pelota. ¿Vale? Ahora, en este punto 3, 8, 2, 2, no nos estamos preocupando de obligatorio y de prohibido, sino que nos estamos preocupando del supuesto de hecho, de jugar a la pelota. ¿Vale? ¿Bien? Vamos bien. Mirad, esto se puede representar gráficamente de la siguiente manera. Tenemos la norma N1 y queremos representar su ámbito de aplicación. Y lo vamos a hacer mediante un conjunto. ¿Vale? Ahí estará toda la actividad que sea jugar a la pelota. Jugar al tenis, jugar al fútbol, jugar al baloncesto. Todo esto son formas de jugar a la pelota. ¿Bien? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de N2? Pues el ámbito de aplicación de N2 es exactamente el mismo. Así que tenemos dos conjuntos que se superponen perfectamente. ¿Sí? Hay coincidencia en los ámbitos de aplicación de la norma. Tienen el mismo supuesto de hecho. N1 y N2. N2 es prohibido jugar a la pelota. N1, obligatorio jugar a la pelota. Viene bien hacer los circulitos, ¿eh? Se va a entender mucho más fácil lo que vamos a ver ahora. ¿Perdida por allí? Sí. A ver, ¿en qué parte perdida? Bueno, nosotros hemos visto ya los tipos de antinomias según el operador.
Y ahí nos hemos fijado en prohibido, obligatorio, permitido. Bien, pasamos al punto 3822. Lo que nos estamos preguntando es tipos de antinomia por el supuesto de hecho. ¿Por qué comportamiento regula la norma? Y os he dicho, los ejemplos que os he puesto hasta ahora eran casos en los que tenemos dos normas que regulan exactamente el mismo supuesto de hecho. ¿Vale? ¿Cómo puedo representar gráficamente dos normas que regulan exactamente el mismo supuesto de hecho? Pues dibujando dos conjuntos o dos circulitos que se superponen uno en el otro, que coinciden. ¿Por qué? Porque el supuesto de hecho en las dos normas es exactamente el mismo. ¿Vale? Lo interesante viene ahora. Antinomia total parcial. ¿Cuándo tenemos una antinomia total parcial? Sí, la que acabamos de ver. Sí, esta es la total total. 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 Bien. Vamos con la total parcial. Una antinomia total parcial es cuando el supuesto de hecho de una norma queda completamente incluido en el supuesto de hecho de la otra norma. Dicho así parece un poco abstruso, pero se va a entender muy fácil. Cambiemos nuestras, o bueno, pongamos N3 y N4. No, N1. N1 es obligatorio jugar a la pelota. ¿Vale? Estamos viendo antinomias total parcial. N4 o N3, mejor. N3 te dice prohibido no jugar a la pelota en abstracto, sino un comportamiento que queda incluido en jugar a la pelota. ¿Cómo? Jugar al baloncesto. En los casos de antinomia total parcial, lo que tienes es que el supuesto de hecho de una de las normas queda completamente incluido en el supuesto de hecho de la otra. Claro, tienes jugar a la pelota, que es un comportamiento muy amplio que implica muchos comportamientos o que puede ser concretado de múltiples maneras. Jugar al baloncesto es una forma ya muy específica. Todas las formas de jugar al baloncesto implican jugar a la pelota, pero no todas las de jugar a la pelota implican jugar al baloncesto. ¿Cómo vamos a representar gráficamente esto? ¿Ve aquí todo el mundo a esta altura? Venga. Tenemos el ámbito de aplicación de N1. N1 es jugar a la pelota. Lo que pasa es que dentro del ámbito de N1 tenemos un subconjunto de comportamientos que es jugar al baloncesto, que es precisamente el ámbito de aplicación de N3. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos son dos normas, N1 y N3, en la que N3 queda completamente englobada en N1. ¿No? A ver, pongamos que prohíbo que se usen todos los instrumentos electrónicos, ¿sí? Pero también dicto una norma que dice que están permitidos las tablets, ¿sí? Todas las tablets son dispositivos electrónicos. ¿Todos los dispositivos electrónicos son tablets? No. Claro, aquí tenemos una segunda norma, la que me dice permitidas las tablets, que queda completamente incluida en el ámbito de la otra norma, que es prohibidos todos los aparatos electrónicos. Mejor. Antes de preguntarnos si anularía, lo primero que tenemos que cerciorarnos es si crea un conflicto. Y sí crea un conflicto. Luego veremos cuáles son las consecuencias de que haya un conflicto. ¿Vale? Pero el punto es que detectemos primero qué tipos de conflictos hay. ¿Bien? A ver, que esto no lo he dicho en la total total. Si queremos seguir representándolo gráficamente,
el ámbito donde chocan N1 y N2, obligatorio jugar a la pelota y prohibido jugar a la pelota, ¿cuál es el ámbito en el que chocan? Pues chocan en todo el ámbito de la norma, chocan por todos lados, ¿sí? La antinomia se produce en el ámbito de las dos normas, ¿sí? Sin embargo, en una antinomia total parcial, el conflicto solo se produce respecto del supuesto de hecho de N3, respecto del ámbito de la norma especial, la llamaremos. Sí, perdón. Pero en este caso, en la total parcial, en obligatorio jugar a la pelota y prohibido jugar al baloncesto, Sí. no chocaría. No Pues- puedo jugar atrás. Hombre, en el comportamiento jugar al baloncesto sí chocaría. ¿Por qué? Porque si juegas al baloncesto tienes, por un lado, una norma que te prohíbe jugar al baloncesto y otra que te obliga a jugar a la pelota. Si tú juegas a la pelota, no puedes cumplir las dos normas al mismo tiempo. ¿Sí? Pero si estás jugando al tenis, estarías cumpliendo las dos, ¿sabes? Exactamente. Si juegas al tenis, estás cumpliendo las dos al mismo tiempo. Pero para el caso del baloncesto, que es el que nos interesa, ahí sí hay antinomia. Y si fuera al revés, prohibido jugar a la pelota y obligatorio jugar al baloncesto. Date cuenta que, como nosotros hemos visto en la parte de los operadores deónticos, que los operadores chocan igual, simplemente estaría invertido. Uno sería la norma general y la otra la especial. ¿Sí? Pero el resultado sería lo mismo. Entonces, la total sería la relación que tuviera uno que era de contrariedad. No, son dos cosas diferentes. Por un lado tenemos las relaciones entre los operadores deónticos. Por el otro, los tipos de antinomia con base en ¿qué? Con el supuesto de hecho. ¿Vale? Respecto del supuesto de hecho. La total genera una antinomia total. ¿Por qué? Porque chocan por el operador deóntico y tienen exactamente el mismo ámbito de aplicación. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? Prohibido usar el ordenador, permitido usar el ordenador. Ya está. Entonces, la total parcial es que hay una situación en la que puede estar cumpliendo una de otra. Exactamente. Claro, no puede, en esos supuestos no puedes cumplir con las dos normas al mismo tiempo. ¿Vale? ¿Puede poner otro ejemplo de total parcial? De total parcial. Obligatorio venir con zapatos. ¿Sí? Prohibidos los zapatos rojos. ¿Vale? Tengo una norma, obligatorio venir con zapatos, que cubre los zapatos rojos, los azules, los grises, los blancos, los amarillos, los que queráis. Y tengo una norma más concreta, especial, que me prohíbe traer zapatos rojos. ¿Bien? Profesor, Sí. ¿puedes parar el ruidito que suena todo el rato? Es que no sé qué ruidito es. No, espera. ¿Ahí? ¿No? Ahí. Y llegó la paz. Bien. Vamos con las antinomias parcial. A ver, ¿puedo borrar aquí? Vamos a coger dos normas diferentes, N4 y N5. N4 te dice que están prohibidas las apuestas.
N5 te dice, tontamente, que es obligatorio jugar juegos de mesa. Un día al año obligatorio jugar. El Día Internacional de los Juegos de Mesa. Obligatorio jugar a los juegos de mesa. ¿Sí? A ver, estas dos normas no chocan. O al menos eso parece. No chocan en abstracto. ¿Por qué? Porque no parece que una sea un subconjunto de otra, ni que las dos coincidan completamente, porque una cosa es apostar y otra cosa es jugar a juegos de mesa. Así que tendremos la norma N4, que es apostar, y tendremos la norma de jugar a los juegos de mesa. ¿Cabe la posibilidad de jugar juegos de mesa apostando? Sí. Pues entonces el problema es que estas dos normas chocan solo en un pequeño supuesto de hecho, que es apuesta sobre juegos de mesa. Aquí es donde se da la antinomia. Decimos que tenemos una antinomia parcial-parcial cuando los supuestos de hecho de dos normas se intersecan. Los ámbitos de aplicación se intersecan. Bien. ¿Más ejemplos necesitamos? Siempre más ejemplos, ¿verdad? Pongamos que tenemos la norma que prohíbe correr en la universidad y la norma que obliga a hacer deporte. Se introduce en los planes de estudios una asignatura que implica deporte. A ver, ¿todos los casos de correr significan hacer deporte? Sí. ¿Sí? Si yo cojo un cuchillo y te empiezo a perseguir por los pasillos, ¿te parece que estás haciendo deporte? ¿Sí? ¿Deporte? ¿En serio? No, hombre, no, eso yo no diría que es deporte. Huir de... O sea, por ejemplo, se hunde el edificio y tenemos que salir todos corriendo. Y dice, ¡uy, mira qué chicos tan deportistas! No, una cosa es correr porque estás huyendo y otra cosa es correr como deporte. Parecen dos cosas diferentes. ¿Vale? Hay formas, o sea, no todas las veces que corremos en la universidad hacemos deporte, pero no todas las veces que hacemos deporte estamos corriendo. ¿Por qué? Porque puede haber un deporte, yo qué sé, en el ping-pong no se corre. En el ajedrez, si lo consideráis deporte, no se corre. ¿Cómo? Sí, ya. Aquí de nuevo nos encontramos con dos normas que en abstracto no chocan, pero en concreto sí. De hecho, podemos llamar a los dos primeros tipos de antinomia antinomia en abstracto, mientras que al último lo podemos llamar antinomia en concreto. ¿Sí? Bien. ¿Puedes repetir, profesor? Sí. ¿Qué parte? En lo que acabas de decir. Bueno, a los dos primeros tipos de antinomia, total, total y total parcial, las podemos llamar antinomias en abstracto. ¿Por qué? Porque no nos hace falta ningún caso concreto para ver que las dos normas chocan. En el primer caso, total, total, porque coinciden completamente. En el segundo caso, total, parcial, ¿por qué? Porque una es un subconjunto de la otra. Sin embargo, en las parcial-parcial, ninguna coincide ni una es subconjunto de la otra. Pregúntame a mí, que es un poco más... Dale. No, a ver.
Los anillos estos que yo creo que no se han mal. Bueno, lo que tienes que hacer es que intersequen, que se crucen en un momento determinado. ¿Dónde son incompatibles las normas? Pues como hemos dicho aquí, cuando haya apuestas sobre juegos de mesa. Este es el ámbito de la antinomia. ¿Sí? Bien. Hay todavía un tipo de antinomia un poco más rara, ¿vale? Que son las antinomias pragmáticas. Dentro de los tipos de prescriptivas. Como si fuera un punto 383 bis o 382 bis, ¿vale? Algunos de vosotros habréis podido oír o habréis podido oír que existe un derecho a la huelga estudiantil. ¿Sí? Este derecho, como si fuera una clasificación aparte, ¿vale? Que existe un derecho a la huelga estudiantil. Es discutido que exista este derecho, pero aceptemos a título de hipótesis que hay un derecho a la huelga estudiantil. Y aceptemos también que hay un derecho a asistir a clase. A ver, estos dos tipos de normas chocan, el derecho a asistir a clase y el derecho a la huelga. ¿No? En un momento determinado puede darse el caso de que el ejercicio del derecho de huelga de unos impida que los otros puedan llevar a cabo su derecho. Y viceversa, su derecho a estar en clase. Y viceversa. El derecho de estar los estudiantes en clase puede menoscabar el derecho de huelga de los estudiantes. ¿Sí? Pero bueno, esas os las explico mejor en cuarto. O que alguien os las explique en cuarto. Esas no las voy a preguntar en examen, simplemente para que sepáis que están. Vale, pasamos ahora al punto 383, el de verdad. Mirar, hemos empleado o hemos formulado el concepto de... Gracias. El concepto de antinomia. Y hemos visto, por el momento, los tipos de antinomias entre normas prescriptivas. Ya os he dicho que la teoría de las antinomias está formulada a partir de las normas prescriptivas. Pero ¿es posible que tengamos una antinomia entre normas constitutivas? Punto 383. Escuchadme a mí, que luego os perdéis. ¿Es posible que tengamos una antinomia entre normas prescriptivas? Norma N1. Madrid, capital de España. Norma N2. Puente Tocinos, capital de España. ¿Son estas dos normas incompatibles? Sí, ¿no? ¿Por qué son incompatibles? ¿Y por qué? ¿Cómo lo sabes? Que solo puede haber una capital. A lo largo de la historia se han dado momentos de doble capitalidad. Sí, ¿no? En Turquía. Creo que sí. Mirad, cuando nosotros decimos que entre estas dos normas se produce una antinomia, ¿qué es lo que estamos diciendo? O qué, mejor dicho, ¿qué es lo que estamos presuponiendo? Lo que estamos presuponiendo es que hay
una atribución de propiedad institucional. Os recuerdo, las normas constitutivas tenían la siguiente estructura. Tenemos un supuesto de hecho, que nosotros sabemos que puede ser una acción, una persona, un lugar, ¿vale? Y tenemos en las normas constitutivas la atribución de una propiedad institucional. ¿Vale? Todo esto son cosas que sabemos. Para que dos normas constitutivas choquen, no nos vale la definición general. Tenemos que tener no tanto el mismo supuesto de hecho, cuanto la atribución de la misma propiedad institucional. ¿Vale? Vamos a tener una antinomia entre normas constitutivas cuando tengamos dos o más normas que atribuyen la misma propiedad institucional. Pero esto puede ser un poco raro. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Es posible que un ordenamiento jurídico atribuya la misma propiedad institucional con diferentes normas? Sí. ¿Cómo te puedes casar en España? Por la iglesia o por el juzgado. O por el notario. Te dice, los que vayan a la iglesia, bla, 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 supuesto de hecho, atribución de propiedad institucional, cuentan como casados. Los que vayan al juzgado con dos testigos, digan el si quiero, bla, 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 atribución de propiedad institucional, cuentan como casados. ¿A que esas no os parecen incompatibles? Dirías, dos modos de alcanzar la misma propiedad institucional. La pregunta es, ¿por qué este segundo par de normas sobre el matrimonio no nos parecen incompatibles, no nos parecen una antinomia, y el primer tipo sí? Pues no puede haber una capital, o puede haber muchos matrimonios. Muchos matrimonios, no es que haya muchos matrimonios, sino que hay varias formas de poder... Sí, sí. Porque aquí hay una palabrita oculta que todos estáis presuponiendo y que, bueno, hay que presuponer cuando haya que presuponer, pero que mejor que la explicitemos, que es la palabra exclusivamente. Mirad, cuando nosotros tenemos una antinomia entre normas constitutivas, lo que estamos diciendo es que tenemos dos normas constitutivas que atribuyen la misma propiedad institucional y al menos una de ellas atribuye dicha propiedad institucional de manera exclusiva. Sí, sí. Tenemos una antinomia entre normas constitutivas cuando tenemos dos normas constitutivas, dos o más normas constitutivas, ¿que regulan el mismo supuesto de hecho? No. Que atribuyen la misma propiedad institucional. ¿Vale? ¿Algo más? Sí. Que atribuyen la misma propiedad institucional de manera exclusiva. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la competencia del Estado para cubrir los servicios de emergencia. Norma N1.
competencia del Estado para emergencias. Norma N2, competencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, también para emergencias. ¿Chocan estas dos normas? ¿Existen competencias compartidas? Estas dos normas, a menos que alguien ponga aquí entre medias la palabra exclusivamente, si no, estas dos normas son perfectamente compatibles. Lo mismo que las de la capitalidad. Sabemos que las de la capitalidad son incompatibles porque estamos presuponiendo ahí entre medios un exclusivamente, que solo puede haber una capital. ¿Sí? Vamos a distinguir entre dos tipos de antinomias entre normas constitutivas. Vamos a distinguir entre antinomias unilaterales y antinomias bilaterales. Esto es muy fácil de entender. Vamos a tener una antinomia entre normas constitutivas antinomia unilateral entre normas constitutivas cuando solo una de las dos normas tiene este exclusivamente. Si os fijáis, aquí he puesto N1 Madrid, capital de España, y he puesto N2 Puente Tocinos y he añadido exclusivamente capital de España. Entre estas dos normas se daría una antinomia unilateral. ¿Por qué? Porque solo N2 contiene exclusivamente. ¿Vale? Pongamos que lo ponen en el enunciado. ¿Hace falta que lo pongan en el enunciado? Mira, normalmente no hace falta que lo pongan en el enunciado, sino que nosotros mismos lo presuponemos. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos que el Estado, el Estado crea una norma que dice: soy competente respecto de la emisión de moneda. Y llega la comunidad autónoma y crea otra norma que dice: soy competente para la emisión de moneda. Todo el mundo va a entender que la norma estatal o la norma que atribuye la competencia al Estado es en exclusiva. Aunque no lo diga. ¿Sí? Aunque no lo diga. Yo en el examen no os voy a poner casos en los que suprimo la palabra exclusivamente. No soy tan malvado. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos una antinomia entre normas constitutivas bilateral? Pues cuando las dos normas ponen exclusivamente. ¿Bien? En el ejemplo de las capitales, ¿por qué solo Madrid tendría exclusivamente? Porque es un caso de laboratorio, lo estoy poniendo yo. ¿Vale? Vamos bien. Vale. Primero ahí, luego ahí. Pues has dicho que no hace falta enunciarlo explícitamente el exclusivamente, sino que se presupone, ¿no? En tanto N1 como N2 de la capital serían bilaterales, ¿verdad? Si lo presupones en los dos, sí. Si lo presupones solo en una, no. Entonces, en el examen, cuando pongas... Solo os voy a poner cuando ponga exclusiva. Solo tenéis que entender exclusivamente cuando yo ponga exclusivamente. Gracias. ¿Puedo hacer un ejemplo de bilateral? Ejemplo de bilateral. Por ejemplo, tenemos una comunidad autónoma
Canarias, que dice la competencia para la gestión de inmigrantes sin papeles es mía en exclusiva. Y lo dice tal cual. Y llega el Estado y al día siguiente dice, con una norma, la competencia para la gestión de los inmigrantes sin papeles es en exclusiva mía. Antinomia entre normas constitutivas bilateral. ¿Sí? Mira, en eso todavía no hemos entrado. ¿Por qué? Porque nosotros únicamente llevamos, o lo que estamos viendo hoy, o hasta ahora, mejor dicho, es reconocerlas. ¿Cómo se solucione? Después de los anuncios. ¿Vale? Nos tomamos 10 minutos y continuamos. Dime. Seguimos entonces. A ver, algunos ejemplitos tontos. Tenemos, qué sé yo. La norma N1 que dice obligatorio hacer con lápiz el examen. Y la norma N2 que te dice permitido hacer el examen con boli azul. ¿Qué tipo de antinomia producen estas dos normas? ¿Cómo? Total parcial. ¿Por qué? Porque el supuesto derecho de uno A ver. Lápiz, estamos entendiendo... Espera un segundo. Lápiz, estamos entendiendo el de Mina. ¿Alguien puede mostrar un lápiz? Que suba un lapicito. Bien, perfecto, uno de esos. ¿Vale? Vale, tenemos... hacer el examen con lápiz. Claramente, N1 no coincide completamente con N2. Una cosa es un lápiz, otra cosa es un boli azul. Pregunta. ¿Los lápices son tipos de bolis azul? Es parcial, parcial. Vale. N2. Perfecto. ¿Por qué es parcial, parcial? ¿Perdón? En el hipotético caso de que hagas el examen con boli azul, no puedes hacerlo, porque es obligatorio hacerlo con el lápiz. Para que fuera verdad, parcial, tendría que ser obligatorio hacer el examen con boli azul. Debería hacer el examen con boli azul. A ver, hay dos problemas. A ver, por un lado, para empezar, ya los operadores deónticos nos tendrían que decir, oh, holy shit, sí. ¿Hay incompatibilidad entre los operadores deónticos? Con lo cual ya tenemos una primera razón para dudar de que haya antinomia. Segunda. Puedes hacer es obligatorio hacer el examen con lápiz. Bien. ¿Significa esto que no puedes hacerlo también con boli azul? Es como las que has dicho antes, que ir con zapato obligatorio, pero prohibido con zapato. No. ¿Cómo que no? ¿Qué impide, espera, qué impide que yo haga el examen
todo con lápiz y escriba alguna cosa con boli azul. Sí, pero ¿significa eso que estoy incumpliendo también la de boli azul? No, regulan dos cosas diferentes. Una es escribir con boli azul y otra cosa es escribir con lápiz. Son dos normas que en realidad no se intersecan. Entonces no es una antinomia. No es una antinomia por ninguno de los lados. Ni por el obligatorio y permitido, ni por esto. Obligatorio hacer todo el examen a la que se dice ahora mismo que hay que hacer todo el examen a lápiz, no creo que tenga que hacer un boli azul. Porque entenderíamos que es obligatorio hacer el examen a lápiz. Ya, y si estoy, yo qué sé, usando el boli azul para tomar notas dentro del examen, ¿habría algún problema? No. El hecho de que sea obligatorio hacerlo con boli azul, o sea, perdón, con lápiz, no implica que estén excluidos el resto de casos. Escribir con boli verde. ¿Por qué? ¿Qué dice sobre boli verde? Nada. Sobre lápiz tampoco. O sea, sobre boli azul, nada. Sobre el resto de cosas no dice nada. Dime. En que le implica. ¿No será que os estáis inventando una norma por ahí en medio? No, pero. Sí. Es una prohibición tácita. En plan, por eso es obligatorio hacer con lápiz el examen, pero dentro de eso implica que no lo puedes hacer con otra cosa. Claro. ¿No será que estáis presuponiendo donde no pone ahí exclusivamente? Sí. Pero no, o sea, ya os he dicho que durante el examen no os voy a preguntar, no os voy a pedir que incluyáis implícitamente la cláusula exclusivamente. En realidad estas dos normas no chocan. Si es compatible, no hay antinomia. De no antinomia. Tenemos la norma prohibido correr y la norma permitido no jugar al fútbol. ¿Qué tipo de antinomia generan? ¿Por qué? ¿Por qué? El supuesto de hecho, a ver, alguien podría decir que correr está implicado en jugar al fútbol. No puedes jugar al fútbol sin correr. O incluso hay se podría decir, hay formas de jugar al fútbol en el que no corres. Efectivamente, el problema está en los operadores de ópticos, que estos son perfectamente compatibles. Mucho ojito para ver las antinomias. ¿Sí? Vamos para allá. ¿Esto sí es incompatible? ¿Por qué? Puedes comer lentejas por la hora de nivel. Tenemos obligatorio y prohibido, lo que ya nos indica. Hay casos de comer al mediodía en los que comer al mediodía, pues hombre, al mediodía puedes comer un montón de cosas, entre ellas lentejas, pero no todas las veces que comes lentejas las estás comiendo al mediodía. Así que lo que tenemos es una antinomia parcial-parcial. ¿No lo entiendes? ¿Por qué es parcial-parcial o por qué es una antinomia? Porque parcial-parcial. ¿Por qué parcial-parcial? Mira, para distinguir o para detectar una parcial-parcial, el truco es el siguiente.
Coge los dos supuestos de hecho, ¿vale? Y los comparas y piensa, ¿hay alguna forma de comer al mediodía que no implique comer lentejas? ¿Hay alguna forma de comer lentejas que implique no comerlas al mediodía? Sí. ¿Chocan en algún caso? No. ¿Estas No. dos no chocan? Si comes lentejas Al al mediodía mediodía. sí, pero es lo que has dicho. No. Claro, entonces es parcial. ¿Por qué? Porque ninguna se incluye dentro de la otra y no coinciden plenamente. Jugar al fútbol y llevar ropa de deporte. A ver, decimos que está prohibido jugar al fútbol y que es obligatorio llevar ropa de deporte. ¿Estas dos normas chocan en algún caso? Sí. Efectivamente. ¿De qué tipo es? Parcial. ¿Por qué es parcial? Porque puedes llevar ropa de deporte sin jugar al fútbol y puedes jugar al fútbol sin llevar ropa de deporte. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Bien, ¿nos ha gustado? Nos ha parecido espantoso esta cosa. Bueno. 384. Criterios de resolución de antinomias. A ver, esto estoy seguro de que Gabriel ya os lo ha medio contado, os lo ha contado del todo. Y si no, Gabriel, Pilar. Jerarquía, temporalidad, especialidad. ¿Alguien os ha hablado ya de esto? Vamos a ir de prisica. Jerarquía, temporalidad, especialidad. Jerarquía. O bueno, estos son criterios de resolución de antinomias. ¿Qué significa que sea un criterio de resolución de antinomias? Decir que es un criterio de resolución de antinomias quiere decir que una vez que hemos detectado una antinomia, ¿qué hacemos? Tenemos prohibido jugar al fútbol y obligatorio jugar al fútbol. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos el problema? Porque una norma nos está diciendo que lo hagamos y la otra que no lo hagamos. ¿Qué hacemos? Bueno, cuando nos encontramos en esta situación, la ciencia jurídica, los profesores de derecho, han a lo largo de los siglos establecido estos tres criterios. Estos tres criterios no son creados por el legislador, son previos a los legisladores. ¿Vale? Tenemos tres: jerarquía, temporalidad, especialidad. ¿En qué consiste el criterio de jerarquía? A ver, Pilar os habrá dicho claramente qué pasa cuando tienes la Constitución y una ley que choca con ella. ¿Verdad? La pirámide de Kelsen, qué bonito, el egiptólogo. ¿Pero qué significa la pirámide de Kelsen? A ver. La Constitución manda, rules. Constitution rules. ¿Qué es lo que sucede? Prevalecerá que tendremos que preferir la norma constitucional a la norma legal. Esto pasa entre ley y constitución, pero también entre constitución y reglamentos, o ley y reglamentos. Pero aquí, antes que repetir lo que ha dicho Pilar o os pueda contar Gabriel, quiero que analicemos un poquito mejor qué es lo que pasa en estos casos. Tenemos la norma N1, que es constitucional, que te dice prohibida la pena de muerte, ¿vale? Y la norma N2, de rango legal, que te dice para ciertos casos pena de muerte, ¿vale? La pregunta que me interesa resolver es: ¿y cómo sabes que prevalece la Constitución? No me digas por qué te lo ha dicho Pilar y no me digas que es porque es jerárquicamente superior, porque te voy a preguntar: ¿y cómo sabes que es jerárquicamente superior? No, poder constituyente y lo demás se puede constituir. Bueno, ¿y cómo sabes que es el poder constituyente? ¿Eh?
¿Lo pondrá en alguna parte? Bueno, la ley podría decir que yo... ¿La Constitución lo pone? Espera, no me responda. La ley podría decir yo soy superior a la Constitución. Poder decirlo lo puede decir. Ya sale en el BOE. Otra cosa es que eso se fuese directo al Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad. ¿Cómo sabemos nosotros cuál de las dos normas es jerárquicamente superior? ¿En la Constitución lo pone? Algo pone. Porque la sociedad sí lo ha... No, pero una cosa es que esto lo ponga en la Constitución y esto en la ley, y otra cosa es que tengamos algo que nos diga que debemos aplicar la Constitución, que es jerárquicamente superior a la Constitución. Porque realmente la sociedad así es como lo ha aceptado y... En el sistema constitucional la Constitución es la norma suprema. ¿Cómo sabes que es la norma suprema? Sabemos que es la norma suprema, ya os lo digo, porque tenemos otra norma N3 que nos dice que en caso de conflicto entre N1 y N2 debe prevalecer N1. Decir que tenemos una jerarquía entre normas implica decir que tenemos una tercera norma que nos dice cuál de las dos debemos preferir en caso de antinomia. ¿Sí? Repito, tenemos una jerarquía toda vez que tenemos un conflicto entre dos normas, una antinomia, y tenemos una norma N3 que nos dice que una debe prevalecer. Pero entonces alguien podría crear una norma N4 que dijese que debería prevalecer la otra. Sí. Hay que aceptar el mal cuando viene. Sí, esto sería una cosa espantosa, sí, pero se podría hacer. Lo que pasa es que consideraríamos que ese N4 probablemente sería inconstitucional, porque viola N3 que la consideramos de rango constitucional. Sí, pero la norma N2 que viole la Constitución se derogaría. Entonces se expulsaría del ordenamiento jurídico. Se expulsaría del ordenamiento jurídico, pero la pregunta es ¿por qué se expulsaría del ordenamiento jurídico? Porque es jerárquicamente superior, que es lo que estamos explicando. Vale, perdón. Nada. N3, ¿cuál es N3? ¿N3 viene en la Constitución? Sí, no, y... Sí, no. Sí. A ver, mostradme el artículo. ¿Te acuerdas de la diferencia? Era Verónica, ¿verdad? Entre normas implícitas y explícitas. Tiene pinta de ser implícita. Estamos todos presuponiendo que las normas constitucionales prevalecen sobre las normas inferiores, ¿vale? Sobre ley, reglamento. N3 puede ser, o sea, N3 vamos a aceptar que es una norma que está en el ordenamiento, pero en nuestro caso, en el caso de la Constitución española, yo no sabría identificar un artículo que diga expresamente esto, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros vamos a llamar a esto jerarquía material, ¿vale? Vamos a tener una jerarquía material toda vez que tenemos que N3 es una norma previa que está en el ordenamiento, que nadie duda que está en el ordenamiento, como por ejemplo el principio de prevalencia constitucional o de preferencia de la Constitución. ¿Sí? En una jerarquía material es cuando tenemos que N3 es una norma del que nadie duda que forme parte del ordenamiento, que sea una norma que del derecho español o del finlandés o del guatemalteco. Dime, Verónica. De que es una norma que forma parte del ordenamiento. Se va a entender mucho mejor cuando veamos el otro tipo, las axiológicas. Hay más tipos, pero aquí nos va a interesar solo las lagunas axiológicas. Mirad, en nuestra Constitución tenemos el principio de libertad de expresión, ¿verdad? Y tenemos también el principio de intimidad, del derecho a la intimidad. Cuando se publican fotos de famosos, ¿cuál de los dos derechos debe prevalecer? Ojo, fijaros,
son derechos que están los dos en la Constitución. Así que el criterio jerárquico parece que no nos sirve. ¿Cuál de los dos prevalece? Tenemos el derecho de libertad de información y el derecho a la intimidad de las personas famosas. En el caso de personas que son fotografiadas en situaciones... El rey. ¿Sí? Espera, que termino el ejemplo. ¿Cuál de las dos prevalece? Hace muchos años el Tribunal Constitucional dijo que bajo ciertas circunstancias prevalece derecho a la información. Si la información es veraz y hay interés público, prevalece derecho a la información. La pregunta es, ¿dónde ponía eso en la Constitución? Que si hay interés público y información veraz, prevalece el derecho a la información. ¿Dónde lo ponía? En ningún lado. ¿Qué es lo que hizo el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional se inventó N3. N3 no es una norma que ya estaba en el ordenamiento, sino que N3, jerarquía axiológica, es una norma de creación jurisprudencial. ¿Pero creó esa norma y la añadió en la Constitución o simplemente hay interpretación? Es interpretación, ¿por qué? Porque ¿puede el Tribunal Constitucional cambiar la Constitución? Bueno, ¿Tiene el mismo rango que la Constitución? Es que se supone que todo lo que diga el Tribunal Constitucional es constitucional. Se supone. Se supone, me están diciendo por aquí, que todo lo que diga el Tribunal Constitucional es constitucional. Y si el Tribunal Constitucional dice que las vacas vuelan, también es constitucional. Y si el Tribunal Constitucional dice que claramente en la Constitución pone que somos una república sin monarca, también es constitucional. Pero no van a decirlo porque no lo dicen. ¿Cómo? Que no van a decir que España es una república porque pueden la Constitución interpretar. Y ponía lo de que prevalece el derecho al tal. Pero lo que dice es como que tiene que ir a acuerdo con la Constitución, además es como lo que dice. ¿Y si no van? Pues, Y si no van, nos jodemos, con perdón. sí, pero como lo que ha dicho usted, si hay una ley que dice que tengo un rango mayor que la Constitución, pues ya está. Se aboga por la buena fe de la gente, pero no... Mirad, de la buena fe de la gente, yo os aconsejo, entre vosotros, toda la buena fe que queráis. Del resto de gente, de buena fe, no mucha. Sois futuros y futuras abogados y abogadas en potencia. Así que, de la buena fe de la gente, no fiéis ni un pelo. ¿Puede el Tribunal Constitucional dictar sentencias inconstitucionales? Claro, por poder, puede. Y de hecho ha habido mucha gente muy crítica con el papel del Tribunal Constitucional. No este, también los anteriores, por inventarse normas. Llegar a la conclusión de que N3 es una norma de rango constitucional... A ver, si admitimos que N3 es una norma diferente de N1 y N2, ¿cómo que es una norma diferente de N1 y N2? Si es una norma diferente de N1 y N2, entonces es que no estaba en la Constitución y entonces se la ha inventado. Si yo le atribuyo rango constitucional a N3, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Te has perdido? O sea, lo estoy entendiendo, pero es que no... Espera, que termino. ¿Qué significaría eso? Significaría que el Tribunal Constitucional, al crear N3... No, constituyente. Pero eso es... ¿El Tribunal Constitucional es el poder constituyente? Garantiza la Constitución. Sí, pero ahí no está garantizando, ahí está creando. Y si creas normas... Si creas normas constitucionales, ¿no será que el constituyente eres tú? O que por lo menos eres un poder constituido con capacidad no de reformar la Constitución, sino de crear normas constitucionales cuando se te venga en gana. Pero no son normas para la interpretación de la Constitución, que a lo mejor debería... Sí, pero si yo les atribuyo rango constitucional, entonces estoy cambiando la Constitución, estoy ampliando la Constitución. Entonces no se les atribuye a rango constitucional. Ahí tenemos un problema.
No entiendo nada. ¿Qué parte no has entendido? Nada. Nada. No he entendido nada. Hola, este es el curso de Teoría del Derecho. Bienvenida. Tenemos dos tipos de lagunas. Perdón, de jerarquías. Materiales y axiológicas. ¿Qué las diferencia? Que en las materiales tenemos una norma previa N3 que nos dice cuál de las dos normas tiene que prevalecer. Cuando tenemos una jerarquía axiológica, N3 no es una norma previa. N3 se la está inventando el tribunal. Qué cosas malvadas os cuento para pervertir. Y aburridas también para algunas. No, que no me duermo. Bien. ¿Pero qué demonios pacha con esto? ¡Por Dios! No, pero que al final, entonces, ¿en qué hemos quedado? ¿En qué hemos quedado? A las 10. A ver, ¿hemos quedado en algo? ¿Hemos quedado en que las normas que genera el Tribunal Constitucional tienen rango constitucional? No, yo os he tirado la patata a vosotros para que vosotros, hoy o cuando tengáis más información, lo decidáis. No se puede afirmar claramente que N3 es una norma de rango constitucional. Ni se puede negar fácilmente que es una norma de rango constitucional. Entonces está indeterminado. Que no tengo razón. Bueno, no es que no tenga rango, es que tenemos dudas sobre cuál es el rango de esta norma. Depende que hace un juez que se encuentra ante un conflicto así. ¿Qué hace un juez cuando se encuentra frente a qué conflicto? Pues Ante lo que dice la una Constitución. norma N1 y una norma N2 constitucionales. Las dos constitucionales. Las dos constitucionales, por ejemplo, los dos derechos fundamentales que surgen antinomia. Y el constitucional dice otra cosa que está inventando, que se está atribuyendo a ser el poder constituyente. No lo va a decir, se va a callar. Va a decir que en realidad eso aparece claramente en la Constitución. Así no ponga una línea. Lo que va a hacer el Tribunal Constitucional es decirte, no, pero en el fondo, ahí, en la intención de la Constitución o en el espíritu de la Constitución o en los valores constitucionales, ahí al fondo, si uno piensa bien, está. Voy a decirlo, sí, todo mentira. Bueno, no todo mentira. Algo hay, no es que se lo invente todo. Lo que pasa es que cuando se inventa N3, no se lo inventa desde cero, se lo inventa a partir de los principios constitucionales, sí. Lo que pasa es que los principios constitucionales se parecen un poco al menú de un restaurante. ¿En qué sentido al menú de un restaurante? Que tienes varios platos a elegir. Yo podría elegir N3 y que prevalezca el derecho a la información, pero también podría elegir N4 y que prevalezca el derecho a la intimidad. ¿Cuál de las dos es correcta? ¿Es alguna de las dos constitucional? Entonces no se debería esperar y plantear una reforma de la Constitución para que en la Constitución se diga claramente cuál de las dos prevalece. Pero el Tribunal, si fuese por eso, tendríamos que haber reformado la Constitución 76 veces en los 3 primeros años de los 9 primeros años. Porque casos de esos surgieron así. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Tribunal? Pues no le queda más remedio que tirar para adelante y resolver. También tendría una tercera opción, que es decir, la Constitución no dice nada, así que simplemente lo que hayan decidido los tribunales ordinarios. Podría haber hecho muchas cosas, pero eligió crear una jerarquía axiológica entre dos derechos. Que a ver, a lo mejor sí lo entiendo yo, pero acaba de decir que las leyes, o sea, si ahora mismo el Tribunal Constitucional diga una ley, no tiene rango constitucional, pero yo el lunes aprendí que sí, es constitucional. Entonces, ¿qué me creo? O sea, que... Mira, primero un consejo general. No te creas ninguna de las dos. En el sentido de que lo que tienes que hacer es formarte tu propio juicio. 1. 2. Que yo sepa, el Tribunal Constitucional no tiene competencia para crear leyes. Vale. 2. Si crea una norma, el Tribunal Constitucional, vía jurisprudencia, ¿podemos decir que es una norma de rango constitucional? Alto ahí. Veamos las implicaciones de las dos cosas.
Si digo que sí, estoy reconociendo implícitamente que el Tribunal Constitucional tiene la capacidad de reformar la Constitución. Pero el problema es que normalmente se ha considerado al Tribunal Constitucional como un órgano de control y garantía, no como un órgano de creación de normas. Si nosotros lo consideramos como un órgano de creación de normas, alguien puede terminar diciendo que interfiere con el poder legislativo y que no tendríamos separación de poderes y que sería el gobierno únicamente de los jueces. Lo que no nos termina de hacer gracia. Si decimos no tiene rango constitucional, tenemos un problema. Porque ¿qué rango tiene entonces? Te iba a decir que en estos casos lo que deben hacer los jueces es analizar la situación más concretamente. Entonces, según qué situación se trate, te va a crear un derecho. Ahí lo que está haciendo es, en vez de crear una norma N3 que va a durar a lo largo del tiempo, va a crear una norma N4 para un caso, una norma N5 para otro caso, una norma N6 para otro caso, una norma N7 para otro caso. Pero la jerarquía siempre la tiene que crear porque tiene que establecer cuál de las dos normas prevalece. Pero el constitucional no es para interpretar, en plan, no tiene como un criterio de interpretación y da un criterio de interpretación a todos los jueces ordinarios para que fallen en función de cómo ha fallado él. Y por eso ahora todos los jueces ordinarios, cuando hay un problema entre el derecho a la información y el derecho a tal, fallan así, porque lo ha hecho el Constitucional. ¿Significa esto que el Constitucional crea normas constitucionales? No, pero crea criterios de interpretación por parte de los jueces. ¿Estos criterios de interpretación son normas? Sí. ¿Son de rango constitucional? ¿Las siguen los jueces? Esto desde luego. ¿Y qué pasa si un juez no las sigue porque decide que no tienen rango constitucional? Hombre, el hecho de que no tengan rango constitucional no implica que no las tenga que seguir. Podría decir. Un juez se podría obstinar más y decir, no es que no tengan rango constitucional, sino que no son normas jurídicas en absoluto, y decidir como quiera. Ahí lo que va a suceder no es que, ¿cuál es la consecuencia prevista? Bueno, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial te dice que los tribunales deberán fallar de conformidad a la doctrina del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que sucederá? Que le anularán la sentencia. El Constitucional sí que crea. Crear normas, crea normas. Yo lo único que digo es, no estoy seguro de que sean constitucionales. No digo que sean inconstitucionales. Digo, podemos discutir que tengan rango constitucional o no. Pero si se tienen que acatar y van por encima de todo lo que está jerárquicamente por abajo, como sería los tribunales ordinarios o el Tribunal Supremo, es jerárquicamente superior y por ende sí tendría rango de constitución. ¿Podría el legislador decir que la Constitución se debe interpretar de una determinada manera? Sí. El legislador. No, lo dice en plan de alguna ley, se dice tal ley se debe interpretar. No, la Constitución. Debería. ¿El legislador? No sé. ¿Caben en nuestro ordenamiento normas de interpretación auténtica de la Constitución, que así se llamarían? Sí. Si esto es así, ¿cómo se resuelve el conflicto entre una norma dictada por el Tribunal Constitucional, una N3 dictada por el Tribunal Constitucional, y una norma de interpretación conforme de la Constitución del legislador? Ánimo. Si es así, entonces el Constitucional tendría un poder por encima del poder legislativo que le impediría reformar, le impediría sí, modificar algo que se supone que en la Constitución sería discutible o interpretable. Sí, pero porque el legislador es del poder constituido. No Y también el, no, pero y también el Constitucional. El Constitucional es el garante del poder constituyente. Del garante del poder constituyente. Sí. ¿Significa esto que puede dictar normas más allá de las normas por las que tiene que velar? No es en absoluto una cuestión sencilla. Tenéis 4 años para resolverla.
Un segundo, Verónica. Pueden darse una situación en la que es que no sé cuál tendría que ir antes para que esto suceda. ¿Pero el qué? Explícame el ejemplo que no Por lo... ejemplo, que te ha puesto de que la sentencia del Tribunal Constitucional se con una interpretación auténtica de la legislación. Sí, claro. ¿Se ha dado? No, que yo sepa no, pero se puede dar perfectamente. Entiendo que si fuera primero la interpretación auténtica, el Tribunal Constitucional tendría que su sentencia no contradiciera. Y esto nos lleva al criterio de 2, temporalidad. ¿Importa que venga una antes que la otra? ¿Una norma antes que la otra? A ver, si yo tengo 2 leyes, una ley o una norma. Una norma N1 dictada en el momento temporal 1 que me dice obligatorio jugar a la pelota, y una norma N2 dictada en el momento temporal 2 que me dice permitido jugar a la pelota. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál de las dos prevalece? La N2. Sí, ¿no? Todo el mundo lo ve claro. Ahí se produce una antinomia y prevalece N2. ¿Pone permitido o prohibido? ¿Pone permitido? ¿Qué coño de antinomia? Ahí no hay ninguna antinomia. Escuchad, que luego os perdéis. Ahí no hay ninguna antinomia. Así que no prevalece ninguna de las dos. Si fuese prohibido, aquí sí. Prevalece la ley posterior. ¿Vale? En caso de antinomia, cuando tenemos una norma previa y una norma posterior, prevalece lex posterior. Se conoce este criterio. La ley posterior, dictada en un momento más posterior. ¿Vale? Siempre y cuando sea favorable. Siempre y cuando sea favorable. Eso es solo en materia penal, te refieres. Y eso es el principio de retroactividad y ultra. Has oído la música, las campanas, pero no sabes de qué iglesia vienen. ¿Sí? Vamos bien. Temporalidad es fácil. Replay, que es un ejemplo del principio de aplicación de aplicación del principio de temporalidad, porque tenemos dos normas N1 y N2 dictadas en dos momentos diferentes según el principio de temporalidad. Rige este. Prevalece, perdón. ¿Y qué jerarquía habría dentro de los criterios de resolución? Espera, déjame terminar de explicar el otro. ¿Cuántas ansias de saber? 3. Especialidad. Especialidad. Nosotros ya sabemos lo que es una relación de especialidad. ¿Por qué? Porque hemos visto las antinomias total parcial. ¿Qué es una antinomia total parcial? La que representamos así. Esto es N1, esto N2. Obligatorio venir con zapatos. Prohibido venir con zapatos rojos. ¿Vale? ¿Tenemos claro el ejemplo? Entre estas dos normas te has perdido. No entiendo nada de nada. Hombre. A ver, estamos en criterio. Nosotros ya hemos visto qué son las antinomias. Bien, los tipos, bla, 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 bla. Bueno, ¿y qué hacemos si tenemos una antinomia? ¿Nos tiramos al puente? No. No. En primero todavía no estás para tirarte al puente. Eso se empieza a tener derecho en tercero, más o menos. Empleamos los criterios de resolución de antinomias. ¿Qué criterios de resolución de antinomias tenemos? Primero, jerarquía. Jerarquía es básicamente lo que os han contado en Constitucional. ¿Vale? Yo he añadido una maldad. He añadido esto. Las jerarquías axiológicas. Y es que hay veces que tenemos dos normas constitucionales que chocan entre sí y no sabemos cómo resolverlo. Ahí creamos una tercera norma que es la que resuelve. ¿Vale? 2. El criterio de temporalidad. Tienes dos normas dictadas en dos momentos diferentes
¿Cuál prevalece? La norma posterior. ¿Sí? Ahora vamos con especialidad. Y he dicho, ¿qué significa que exista una relación de especialidad entre dos normas? Y os he dicho, ya os lo he contado. ¿Por qué? Porque cuando os he explicado qué es una antinomia total parcial, la antinomia total parcial era cuando tienes la norma 1, obligatorio traer zapatos, y la norma 2, prohibido traer zapatos rojos. ¿Vale? El ámbito de aplicación de N2 es un subconjunto de N1. N1 incluye a N2. ¿Vale? ¿Bien? ¿Cuál prevalece? La norma especial. Específica, especial, como la quieres llamar. La más concreta. Obligatorio comer. Prohibido comer lentejas. ¿Cuál prevalece? Prohibido comer lentejas. Espera. Z, zapatos. Prohibido, obligatorio traer zapatos. Prohibido traer zapatos rojos. ¿Tú has dicho obligatorio comer? Es el segundo ejemplo que he puesto. Sí. He puesto obligatorio comer versus prohibido comer lentejas. Ahí tenemos una antinomia entre esas dos normas. ¿Cuál prevalece? La especial. ¿Vale? ¿Necesitamos ejemplos de cada uno de estos? ¿De criterio de resolución de antinomias? Ya tenemos suficientes. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa si chocan los criterios de resolución de antinomias? Es decir, venga. No sé, alguien está diciendo algo y no oigo. Más alto, por fin. De jerarquía. De jerarquía axiológica. Venga, pongamos un ejemplo de jerarquía axiológica. Tenemos la norma N1 que dice que es obligatorio, qué sé yo, hacer el servicio militar. Y la norma N2 que te dice permitido no hacer el servicio militar. Las dos son normas constitucionales. ¿Cuál de las dos prevalece? Te lo tienes que inventar. Te tienes que inventar una norma N3 que te indique si es N1 o N2. Las jerarquías axiológicas, por decirlo así, vosotros no las vais a descubrir. No es que vayáis a mirar y decir, aquí hay una jerarquía axiológica. Sois vosotros quien creáis la jerarquía axiológica. ¿Vale? Cuando vosotros os la encontráis, es siempre una jerarquía material. ¿Por qué? Porque ya ha habido alguien que la ha creado. ¿Sí? Cuando no hay norma y te toca hacerlo a ti, entonces es una jerarquía axiológica. ¿Sí? ¿Sí? Dale. Pero, por ejemplo, ¿no se haría también una opción reformar la Constitución? Sí, claro, sí. Tienes la opción de reformar la Constitución, pero eso requiere mínimo un par de añitos. Pero tú tienes que resolver. Tú imagínate que llegas delante de un juez con, no sé, un caso de protección de libertad religiosa, ¿vale? Oiga, que no se está resolviendo, que no se está protegiendo mi derecho de libertad religiosa. Y llega alguien y dice, no, esto es derecho a libertad de expresión. ¿Sabéis lo que es la procesión del coño insumiso? Bueno, la procesión del coño insumiso en Málaga, que es una procesión que sale en los días de Semana Santa con una vagina enorme. ¿Sí? Tú imagínate que llegas a un juez y el juez llega y te dice, no, mira, es que como no está resuelto en la Constitución cómo resolver este conflicto,
dame 3 añitos para que reformemos la Constitución, cosa que no puedo hacer yo directamente, ni siquiera mis superiores jerárquicos, sino que es una cosa que tiene que hacer el pueblo y decidirlo en elecciones. Y además, al ser derechos fundamentales, va a ser reforma grabada. Así que 3 igual me he quedado corto. Algo tenemos que hacer mientras tanto. ¿Qué pasa si estos criterios chocan? A ver. ¿Qué pasa si choca? Vayamos primero, jerarquía y temporalidad. A ver, hay 2 maneras en que choquen. Tengamos una norma previa y no jerárquica con una norma posterior y jerárquica. Siempre la jerárquica. Siempre prevalece el criterio jerárquico, ¿vale? Aquí es fácil, siempre el jerárquico. Previa. Eso no hace falta que con que sepáis que prevalece siempre el criterio de jerarquía, nos vale. Siempre prevalece en el choque entre jerarquía y temporalidad, siempre prevalece jerarquía. Toda la razón. Efectivamente. ¿Sí? ¿Qué pasa si el choque se produce entre jerarquía y especialidad? Mirad, si se da el choque entre jerarquía y especialidad, lo que vais a encontrar en todos los manuales, en todo, es que prevalece siempre jerarquía. Jerarquía sería el rey del mambo, ¿sí? La reina del mambo. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? ¡Ay! Lo que pasa en la realidad, un poco complicadillo. ¿Alguien sabe lo que es el Patriot Act? El Patriot Act. Bueno, mirad, después del 2001, el mundo, con la caída de las Torres Gemelas, se volvió un poquito loco. Nos pusimos todos muy locos. Bueno, todos no, pero la mayoría de la gente se puso muy loca. Y si nosotros veníamos de una tradición de normas antiterroristas bien fuertes, bien agresivas, a partir de 2001, a nivel global, se descontroló la cosa. ¿Y qué es lo que se empezó a hacer? Se empezó a dictar algunas leyes infraconstitucionales, no en España, en el globo, que tendían a limitar especialmente los derechos constitucionales para los casos de terrorismo. ¿Sí? La Patriot Act estadounidense fue la que permitía, entre otras cosas, pues que la CIA cogiese a alguien en Alemania, le pusiese una bolsa de basura en la cabeza y lo llevase a Turquía detenido en una cárcel ilegal. ¿Sí? Esto aparecía permitido en una ley. Nosotros tuvimos una ley que se llamó la Ley Corcuera, que era la ley de la patada en la puerta. ¿Qué significaba esto? Que la policía, al más mínimo indicio, podía tirarte la puerta abajo. ¿Sí? No hacía falta nada. O sea, era la ley de la patada en la puerta. Necesita indicios de delito. O autorización judicial. Sí, no tiene por qué ser un delito de terrorismo, pero antes era muchísimo más permisivo. Hoy, con las leyes de terrorismo, podemos mantener a la gente incomunicada más tiempo que si fuese un preso normal. ¿Viola esto derechos constitucionales? Viola derechos constitucionales. Esto que al micro. Las leyes antiterroristas, en la mayoría de los casos, violan la Constitución.
¿Y qué es lo que pasa con esas normas antiterroristas? Que ahí siguen. Y se siguen aplicando. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que el criterio general nos dice que en un conflicto entre jerarquía y especialidad debe prevalecer jerarquía. Y en los hechos, ¿qué sucede? Que en algunos casos prevalece especialidad. Y especialidad aquí tiene el nombre terrorismo. El apellido es terrorismo. ¿Sí? Ha habido autores que han tratado de decir, no, en realidad las normas antiterrorismo son constitucionales. Muy discutible, muy discutible. ¿Sí? Bien, nos falta uno. El choque entre temporalidad y especialidad. Choque entre los criterios de temporalidad y especialidad. ¿Cuál prevalece? Temporal. ¿Ven el bonito signo de interrogación que acabo de escribir encima? En ocasiones prevalece especialidad, en ocasiones prevalece temporalidad. Es que no lo sabes. Entonces hay que abrazar el caos y decir, ay, pobrecitos nosotros. Que le convenga. No es que le convenga, el que le convenza. Nos vemos el próximo martes.